También está tirando la esponja un mes antes de que acabe el semestre, ¿no? Por la cantidad de gente. El tema que nos toca desarrollar ahora es dermatología. Esos son los puntos claves para que ustedes puedan manejar. Yo no sé si es la coincidencia o no, pero por ejemplo en el hospital estamos llenos de pacientes dermatológicos ahora, problemas de celulitis, problemas de alergias, que tienen mucho con gestas de alimentos, por descomposición de alimentos, porque en emergencia, lástima que no hayan ido los que les tocaba el grupo, aprovecharon que era feriado, pero hemos tenido casos muy bonitos y lamentablemente esto hay que verlos, ¿ya? Entonces se han perdido varios. Hay una púrpura que ingresaron, ¿no? Hay un exantema que no sabemos por qué cosa es, ¿no? Urticarias, alergias, mano, pie, boca, por mayor, para todo, ¿no? Entonces, pero bueno, es la vida, a veces no hay nada tampoco, ¿no? Y la dermatología es una cosa muy frecuente que van ustedes a necesitar. Y es una de las causas también de errores frecuentes del médico que generalmente trata a todos los problemas infecciosos y alérgicos de la misma manera. ¿Por qué? Porque ante la duda, entre comillas, queremos ser más precavidos, le damos un antibiótico, le damos un antihistamínico. Como conversaba con unos grupos, se hospitaliza una celulitis de cara, le ponen penicilina gelsódica más dexametasona. ¿Pero qué estamos tratando? ¿Una celulitis o una alergia? O penicilina gelsódica, ceftiricina, con el diagnóstico de celulitis, que estamos tratando una alergia o una celulitis, ¿no? Entonces, siempre tenemos algunos parámetros básicos que nos van a servir para hacer un buen diagnóstico clínico. Recuerden que ustedes cuando estén en sus serums, lo más común que van a tener son pacientes que no van a poder derivarlos. Entonces, tienen que tener mucha objetividad, teniendo en cuenta además las condiciones socioeconómicas. No se trata de hacerlos gastar por gusto, ¿no? Eso es una cosa muy importante en nuestra sociedad. Muy bien, entonces tenemos que aprender a identificar las principales enfermedades. Hay infinidad de enfermedades, no tanto de tipo bacteriano como de tipo parasitario, infeccioso, alérgico. Entonces no vamos a ver todos, sino algunas, ¿no? Las características clínicas, que eso es más importante, de mirar estas características y proponer el tratamiento necesario. Esta es una cosa que les vengo insistiendo una y otra vez a los grupos que hacen conmigo, ¿no? Cuando me pregunto qué le van a dar de tratamiento, un antibiótico, un antihistamínico, usted está ya en quinto año de medicina y su respuesta pues no tiene nada en comparación a una respuesta que me da un alumno de la San Martín o un alumno de la San Marcos o de la Calle Media, ¿no? Entonces la pregunta está, ¿por qué esa diferencia? Porque probablemente, y eso no es culpa también de los docentes, no se les exige a ustedes cómo se les exige a otros. Ustedes ya no pueden quedarse, puede sentar la respuesta de un antibiótico o antihistamínico. Tienen que dar una respuesta, doctor, le voy a poner penicilina gelsódica de 30.000 unidades por kilo cada 4 horas en endovenoso. Esa es su respuesta. O le voy a dar ceftiricina 0.5 miligramos por día, una vez por día o 2 veces por día, ¿no? Entonces, esa es su respuesta. No solo para el caso de pediatría, sino para cualquier patología que ustedes estén manejando, ¿no? Entonces, le llega un niñito convulsionando, ¿qué le van a dar? Un anticonvulsivante. Eso me lo da pues la respuesta hasta el portero de la esquina, porque no se merece. Que ustedes se han esperado 5 años para dar esa respuesta, no tiene sentido. Entonces, tengo bases, Nelson Menellero, pero cualquier atlas que les sirve, yo tengo esto, pero tienen ustedes cualquier atlas les va a servir porque la cuestión dermatológica hay que verla una y otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sería para ustedes esto? No se ve muy bien por la luz, pero ¿cuál sería su impresión diagnóstica? Se aceptan todas las opiniones. Doctorita, ¿qué? Celulitis, ¿ya? Cuando llegó este paciente, el colega que lo vio, pues es una celulitis monstruoso. Miren ustedes todo el cuello. Es monstruoso. Si lo hubieran visto ustedes en vivo, era una hinchazón total. Entonces, celulitis. Y se hospitalizó así. Después vamos a ver al final, ¿no? ¿Qué es la celulitis? Es una, debe haber la letra de censo, ¿no? Inflamación, ¿no? La tumoración, el color, el dolor y el aumento y la coloración, ¿no? Entonces, ahí está, una celulitis del labio, ¿no? Miren acá, una celulitis, ¿no? De reacción subpalpebral, una celulitis mal localizada que acá se está formando un pequeño absceso ya,
una celulitis abscedada, una celulitis, ¿no?, notoria acá, una celulitis en la mano. Sin embargo, tenemos un dato muy importante para la celulitis. Yo la miro, pero cuando voy a tocarla, no encuentro ni. Yo miro, acá está bien delimitada, pero cuando voy a tocarla, me voy de la zona sana a la zona enferma sin darme cuenta. Ese es un dato muy importante. El dolor me duele, la celulitis duele, es una inflamación bacteriana, duele. Entonces, estos datos. Acá podríamos decir que está delimitado, ¿por qué? Por el cartílago, ¿no? Pero eso no le quita el diagnóstico de celulitis, ¿no? Si ustedes notan acá, no se nota muy bien la diferencia entre el tejido sano y el enfermo. Uno cuando toca, porque esto hay que tocar, da sensaciones totalmente diferentes. Entonces, y ese es un dato muy importante para poder diferenciar de todos los problemas del tipo alérgico, el dolor y la evolución, ¿no? Entonces, miren, acá hay un espacio mucho más, ¿no? Ya hay pus, el edema, todo eso, ¿no? Más notorio, miren la pierna, ¿no? Miren la carita, el compromiso que hay, ¿no? Entonces, pero acá noten ustedes el compromiso, incluso puede haber una celulitis que comienza a haber una esfacelación, que es decir, que comienza a reventar ampollas, tal, o sea, es tal el edema, la hinchazón, que comienza a haber una esfacelación y comienza a haber una secreción, ¿no? Como guadija, que eso muchas veces el médico confunde también y dice, pues, es una secreción por estafilococo. Entonces, tenemos varias posibilidades, ¿no? Entonces, la presentación de una celulitis es muy variable. La puede encontrar fundamentalmente en los niños en la cara. Hoy en el hospital tenemos un niño que se ha caído hace 2 o 3 días y tiene la mano totalmente hinchada por una celulitis, ¿vale? Que es el otro caso que me hubiera gustado ver con los chicos, ¿no? Pero bueno, tenemos esos casitos. Y nos diferencia la celulitis de la erisipela. ¿De qué? La erisipela es una situación mucho más notoria, pero donde yo toco y voy avanzando y efectivamente encuentro un reborde entre la parte sana y la parte enferma. Entonces es una lesión mucho más localizada. Pero ¿qué más hay en una erisipela? El estado general, el paciente está muy comprometido, hay fiebre muy elevada, todo un malestar, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia entre lo que es erisipela y lo que es una celulitis, ¿no? Entonces, miren ustedes lo que puede decir esto: dolor, fiebre, malestar general, náuseas, vómitos, cefalea, puede haber hasta una adenopatía, bien localizado, una erisipela, ¿no? A veces nosotros escuchamos, ha ido a la playa y le da una erisipela. ¿Por qué? Porque comienza a pelarse por lo que se ha quemado. En realidad eso es pues, el término común, vulgar, ¿no? Pero la verdadera erisipela es una infección por estreptococo, porque da fiebres elevadas, ¿no? Pero bien localizada, ¿no? Entonces, para que podamos hacer el diagnóstico diferencial. Estos casos que están nuevamente presentándose en esta época, ¿por qué? Por la calor, la suciedad, la falta de higiene, ¿no? Hace que el niño se comience, le pique un poquito la carita, se rasca el pan, le entra una infección, de repente esa infección comienza a aparecer granitos por otros sitios. Miren, ¿no? Por acá. El impético. El impético es una de las enfermedades más comunes del niño menor de 6 años. Puede dar a mayor edad, pero generalmente es menores de 6 años. Y lo característico es eso: lesiones saltatorias. Le salió un granito y la mamá le va a decir, doctor, amiguito, tenía un granito, y le ha comenzado a aparecer en otros sitios. Lesiones saltatorias. Cuando uno no tiene mucha experiencia, puede pensar, lo primerito, alergia o los famosos hongos. Sí. Bueno, siempre es bueno preguntar y mirar, ¿no? Entonces, las lesiones por hongos son características. Esta lesión podría parecer un hongo, vamos a ver posteriormente. Pero las lesiones por hongos no son saltatorias. 1, ¿ya? Las lesiones por hongos no dan costras mielicéricas. 2, y las lesiones por hongo tienen unas características especiales que no las tenemos acá, ¿ya? Entonces, cuando uno ve esto, la primera impresión diagnóstica debe ser un impético. El impético que da acá no produce ninguna molestia al paciente. No tiene fiebre, no tiene dolor, no tiene irritación, no le pica, no le duele. Solo es las lesiones que están apareciendo y van aumentando, se van extendiendo, ¿no? Entonces, como no hay ninguna molestia, muchas veces la mamá o el papá piensan que son hongos, ¿no? Porque no da otra molestia, ¿ya? Entonces,
Pero cuando nosotros miremos ese tipo de lesión, es el impético que es producido por estreptococo. Y noten la gran diferencia con este tipo. Cuando hay esas vesículas como gotas de miel, ahí debemos pensar en el otro gran causante de las enfermedades dermatológicas, que es el estafilococo. Entonces, miren, clínicamente nosotros no necesitamos hacer ni cultivos ni nada. La mayor parte son estos cuadros, estreptococo. Cuando ve esto, me llama la atención, estafilococo. Pero en el estafilo vamos a tener otras características, ¿no? Entonces acá tenemos estreptococo, impético, ¿no? Pero a veces también tenemos lesiones un poquito, ¿no?, asociadas, que nos obligan a pensar más. Noten ustedes el edema que hay acá. Hay un eritema, hay un aumento de calor, dolor, la mamá lo trae porque le está doliendo el oído, ¿no? Y vemos esto. ¿Pero qué nota? Un orificio. Tiene una fístula. Entonces, una fístula que se ha complicado con una celulitis. Razones muchas veces son idiosincráticas. Otra vez porque esa fístula molesta, ¿no? El niño se rasca y le entró, ¿no? Puede haber lesiones de ese tipo. Siempre hay que hacer, ¿no?, en la dermatología observar, ¿no? Entonces, este impético no ampolloso, como hemos visto, el más común, que es el por estreptococo, ¿no? Miren, 70%, más frecuente. Le picó al niño, se rascó, le entra, ¿no? Heridas superficiales, lesiones por varicela. Si ustedes van al cementerio, han ido al campo, van a hacer su parrillada, muchos van a tener pues la piel de cocodrilo, que no les pasa nada. Pero hay otros que sí van a tener la piel que a los mosquitos les hacen tiras, ¿no es cierto? Entonces un niñito le pica, le hace tiras, se rasca y le entra una infección. De repente la mamá aparece, eso fue el sábado domingo, aparece el miércoles, doctor, mire, le han salido unas ronchitas, ¿no? Y ahora está con una secreción, una costrita. Miramos, un impético. Y si le ha picado la carita, comienza. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que el estreptococo es una enfermedad de la piel que avanza lentamente. Entonces, para atender esto. Por eso que estas cosas pasan muy común en los niños. Picaduras de insecto, heridas superficiales, se rascan, se arañan fácilmente, y los niños que comúnmente les da la varicela, ¿no? Entonces, lo típico son las costras mielicéricas. Costras mielicéricas para hacer el diagnóstico. Clarito acá. El niño está feliz, no aparentemente no está enfermo, ¿no? Y su presencia de costras. El impético ampolloso, ¿no?, producido por estafilococo aureus, esto sí es mucho más grave, ¿no? Entonces, cuando está en su fase inicial es mucho más difícil hacer un diagnóstico, pero cuando aparecen esas gotitas que hemos visto, fácilmente uno lo hace, ¿no? Entonces, acá da este tipo de lesiones. La diferencia del impético de este tipo es que es más agresivo, más rápido, da fiebre, ¿no?, más síntomas generales, ¿no? Y la evolución es generalmente, como le digo, comparada al estreptococo, ¿no?, muchísimo más rápido. Para la suerte de nosotros, es muy rara las infecciones por estafilococo. A ustedes no les parezca cierto lo que les digo. La mayoría de los casos que ustedes van de infecciones de piel son por estreptococo. Muy pocas son por estafilo. Sin embargo, la mentalidad de los colegas, de muchos de ustedes y de los médicos, es que lo primero que piensan, estafilococo es el germen que predomina en piel, y de frente le meten tratamiento de tipo anti-estafilococo cuando no es necesario. Esas cositas deben tener en cuenta siempre. Cuando ustedes estén en un serum, van a recordar lo que les digo. Al 95% se trata con medicamentos sencillos: penicilina, amoxicilina, sulfa y eritromicina. Con eso tratan el 95% de la patología. Entonces, muy bien. ¿Podemos tener dudas diagnósticas? Sí, con el herpes, ¿no? A veces se confunden, pero el herpes da una característica: vesículas, no da costras, ¿ya? Entonces, esta tiña de la pila piña. Noten ustedes la tiña de la pila piña para que vean ustedes la diferencia con lo que les decía de este caso, ¿no? Miren ustedes, ¿ya? Es muy raro que ustedes encuentren hongos diseminados en la cara. Muy raro. Va a encontrar una lesión que el doctor, mira, tenía una pequeña carachita que con el tiempo ha ido creciendo. Miren,
el reborde, ¿no?, eritematoso y un centro más blanquecino. Que a veces esto también lo confunden con hongo, ¿no? Entonces es muy difícil confundir un impédigo con un problema de hongo, con la presencia de costras. A ver, costras es una lesión única que va a avanzar, ¿no? El eczema agudo. El eczema agudo, cuando uno escucha eczema debe pensar que hay una secreción, la enfermedad que llora, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se ponen aretitos a las mujeres y les sale una secreción porque en vez de ahorita le pusieron cobre, le sale esto, eso produce un eczema. Entonces, en los casos severos, por ejemplo, de una dermatitis atópica, tenemos este tipo de niños. La lesión eritematosa, todo, y que tal es la irritación que comienza a secretar. Es un eczema, ¿no?, agudo. Tratamiento totalmente diferente de lo que es un impédigo. Ahora, ¿cómo se trata todas estas patologías? Que realmente tenemos ahora la ventaja del uso de la mupirocina y el ácido fursídico tópico. Son medicamentos un poco caros relativamente, pero que simplemente aplicándole 3 veces al día por una semana, cualquiera de los dos mejora. Es decir, no tenemos ni siquiera darle jarabes, ¿ya? Pero si el paciente tuviera un compromiso mayor, tuviéramos duda de cumplir el tratamiento, o no hay las pomadas que estamos mencionando, penicilina quesólica, amoxicilina más ácido clavulánico, cefalexina, claritromicina y sulfa. Les llamará la atención. Claritromicina para piel, excelente para la piel. ¿Por qué? Porque aquí estamos agarrando estreptococo, sulfa para piel, estamos agarrando estafilo y estrepto. Solo que nuestra mentalidad nos ha enseñado de que este sulfa solo es para diarreas, claritro para problemas respiratorios. Y nosotros vamos modificando la medicina a nuestro uso. En realidad, cualquiera de estos. Yo no le sugiero mucho la amoxicilina con ácido clavulánico. En todo caso, usen amoxicilina a dosis altas, pero no con ácido clavulánico. ¿Por qué? Gran parte de los pacientes que reciben amoxicilina con ácido clavulánico terminan haciendo casi un 30% de diarreas, ¿no? Y otro 30% intolerancia gástrica. No les va muy bien con esto. Entonces, preferible con cualquiera de los otros. La claritromicina tiene un problema, porque viene unos granuritos que se diluyen y cuando se toma queda en la garganta y muchos niños terminan y lo terminan vomitando. Pero son opciones terapéuticas que ustedes tienen. El ectima, característico, uno ve una costra, sobre todo en las extremidades inferiores, una costra, ¿no? La estirpa la costra y encuentra una lesión ulcerosa como cortado al pico, ¿no? El ectima es una lesión de peligro porque ahí puede estar metido gérmenes resistentes que son pseudomonas, ¿no? Entonces, y se inicia como un impétigo. Entonces, muchas veces es una complicación de un impétigo donde está, cuando está ubicado en extremidades, sobre todo inferiores, ¿no? Entonces, es bien peligroso porque se acompaña de linfangitis, linfoadenitis regional. Ya nos está diciendo, si yo tengo un problema de piel, no simplemente debo tocar con la zona que está enferma, debo examinar, ¿no?, también a distancia, porque puede haber cambios, ¿ya? Entonces, lo que le decía, pioderma, pseudomona o la pioderma gangrenosa pueden ubicarse en estas patologías. Un problema muy común, probablemente muchos de ustedes lo han tenido, ¿no? Amanecen y sorpresa en el espejo, se ven con un adorno en la frente, terrible. Otros tienen la suerte, como me pasó a mí, en la nariz. No les miento, ahora unos 10 años más o menos que hacía, o sea, ni siquiera uno podría decir de joven, ¿eh? Que parecía un reno caminando de Navidad en la época de marzo, que todo el mundo se acercaba y me decía, doctor Gutiérrez, ¿qué me sigue? ¿Cómo se sigue? Imagínense cómo estaba, ¿no? Entonces, no, así nomás, que hasta que un día ya no aguanté, me apreté un poquito, que salió cualquier cantidad porque se formó un absceso. Y para la mala suerte mía, ¿no?, debajo de eso había habido otro forúnculo. Con razón, por la nariz era pues un reno completo. Entonces, y esto es doloroso. A los que han tenido la mala suerte de sufrir esto, el dolor es terrible, duele. Te aprietas, peor duele. Y esto duele hasta que logra liquidarse o controlarse en la infección. Si uno lo agarra en el momento que está creciendo, el uso de la mupirocina
Y de repente el corticoide como un antiinflamatorio va a ayudarle a mejorar y evitar que termine de reventar esto. Pero cuando sigue su proceso natural, al final esto revienta y sale lo que se llama el clavo, ¿no? ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué duele tanto? Porque es una infección por estafilococo. Noten ustedes la gran diferencia, ¿no? Duele porque es estafilococo, ¿no? Entonces, y el tratamiento, higiene. Hay que descuidar, sacar el clavo y antibióticos, que pueden ser por vía atópica o por vía bacteriana, ¿no? Alguna vez he visto tratar esto con su ibuprofeno y su antibiótico. Y es la única manera que debe ayudarlo al chico, ¿no? Para ayudarlo a madurar ese problema. La foliculitis, muy común, por ejemplo, algunos que tienen la piel sensible, ¿no? Se afeitan pero y les sale granitos, ¿no? Entonces, cualquier cosita comienza a salirle granitos. Miren la presencia de estas lesiones con contenido purulento. Miren, muchos que tienen acné hacen una foliculitis. Y los varones que han tenido esto, o la mujer que lamentablemente ha tenido, se apriete un granito de estos para reventarlo, lo revienta, pero va a notar el dolor que tiene cuando lo revienta. ¡Pam! Revienta, pero el dolor es terrible, ¿no? ¿Por qué duele tanto? Porque es estafilococo. Noten ustedes, ¿eh? ¿Cómo pueden ustedes diferenciar? La rapidez, cómo se forma la pus. Siempre yo les hago el ejemplo. Me arranco un padrastro en la mañana, 8 de la mañana, a las 8 de la noche estoy con un dolor terrible. ¿Por qué? Porque se ha formado una lesión muy parecida a esta. La reviento, me duele terriblemente, pero absceso drenado, absceso curado, ¿no? Pero eso que les demuestra es estafilococo, rapidez en su avance, con compromiso del estado general, mucho dolor, mucha fiebre en la mayor parte de casos. ¿Y con qué se tratan estos problemas? Amoxicilina, ácido clavulánico, cefadroxilo, cefalotina, cefalexina, clindamicina, dicloxacillina, es decir, medicación antiestafilocócica que de por sí es mucho más cara que la que usamos para el estreptococo. Sin embargo, gracias a Dios, el avance viene para ayuda de nosotros. La mupirocina y el ácido fucídico como cremas que nos van a permitir, ¿no?, que con la aplicación de 3 veces al día mejorar. Penicilina B sódica nos ayuda, penicilina B potásica nos va a ayudar también, ¿no? Entonces, tenemos opciones terapéuticas. Todo depende de dónde estemos, ¿no?, para usar. Tenemos unos exantemas virales que no se presentan como un brote exantémico, ¿no?, de un día para el otro, por eso algunos lo titulan como exantemas virales no exantémicos. Van apareciendo lentamente, ¿no? Molusco contagioso, ¿no? Miren ustedes el tipo de lesión. ¿Ya? Miren ustedes, ¿no? Es transmisible y autoinocular. ¿Qué quiere decir? Que el mismo paciente se puede, ¿no?, estar inoculando. Niños de 10 a 12 años. Pero generalmente vemos inmunocomprometidos en adolescentes por contacto sexual, clima húmedo, caluroso, higiene deficiente. Tenemos el clima seco, pero tenemos dos cosas, por lo menos en esta época, calor e higiene deficiente, ¿no? Entonces, eso hace que haya brotes, pero tenemos algunos casos que no concuerdan con nada de esto, ¿no? Y que tienen lesiones de molusco contagioso bien notorias y no son inmunocomprometidos, ¿no? Porque así la medicina, pues no es 100%, pero siempre con característica es lesiones blanquecinas, que no se agrupan como racimo, como lo que es el herpes, ¿no? No se agrupan como metámeras, como es el herpes zóster. No dan escozor, no dan dolor, pero sí dan una imagen como si hubiera salido unas ampollitas en medio. Realmente la mamá consulta porque le han salido unos granitos que no le molestan. Los vemos y esta característica es típica. Miren ustedes acá. La tentación de muchos, y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la tentación de muchos? Corticoide. O sea, no metan corticoides porque al final lo que van a hacer es extender, malograr la piel y hacerla más susceptible de seguir diseminando el caso, ¿no? Y recuerden esto, se resuelven espontáneamente, ¿no? En algunos casos puede haber un escozor leve, por eso es que la tendencia es al uso del corticoide, pero cuando ustedes tengan este escozor leve, siempre examinen integralmente al paciente para evaluar que no tenga una patología de tipo, ¿no?, alérgico, ¿no? El herpes simple, famoso beso de araña,
Ah, listo. Bueno, eso de araña debe ser de la mujer araña o del hombre araña, ¿no? Pero ¡pam! Aparece eso, ¿no? Entonces, malestar, úlceras, edema gingival muchas veces, puede haber edema cervical, anorexia. ¿Ya? Miren ustedes el aspecto. El herpes simple, oral, el tipo 1, tipo 2 lo van a ver sobre todo en genitales, ¿no? Entonces, en niños es muy común también que veamos esto, bastante común. Herpes zóster. La consulta no va a venir porque le duele. La consulta de herpes zóster, la mamá le va a decir: mijito, doctor, se está quejando que le quema el hombrito, le quema en la mano. Entonces examinan muchas veces, no encuentran nada. Cuando tengan esa expresión de la mamá que le está quemando, esperen 2-3 días, porque a los 2-3 días recién aparecen estas lesiones, ¿no? Que siguen una metáfora. Entonces, pero la primera consulta no es por la lesión, sino ni por dolor, sino porque le está quemando. Entonces siempre tiene que tener cuidado hasta que aparezcan las lesiones. Una vez que aparecen las lesiones, ya con más tranquilidad ustedes hacen el diagnóstico. Pero si ya tienen la precaución de recordar lo que les hemos dicho en esta clase, que ese dolor que sigue un trayecto puede ser herpes, inician inmediatamente a ciclovir y van a tener una respuesta mucho más, ¿no?, aceptable para el paciente y para ustedes con ese tratamiento. Entonces, no va a ser un cuadro tan severo como lo que aparentemente pudiera ser el herpes zóster, ¿no? Entonces, el herpes muchas veces hay fiebre, malestar, dolor, parestesia, ¿no? Y cuando aparecen vesículas, costras, y que pueden dejar cicatrices esas lesiones. Generalmente acá lo que usamos es el aciclovir, 15 miligramos por kilo. Las dosis pueden variar en algunos protocolos. Generalmente 4 veces al día por 7 días. Algunos lo usan 5 veces, otros lo usan 3 veces. Todo depende del protocolo que ustedes estén trabajando. De ahí nos vamos a los problemas de hongos. Una patología muy común en nuestro medio por las condiciones sanitarias que tenemos, ¿no? Y las características sociales de nuestro país, ¿no? Transmitidos por hombres, ¿no? O sea, que nos vamos a encontrar solo en el hombre, animales y en la tierra, ¿no? Recuerden, por ejemplo, en el cono norte vemos cantidad de pacientes con problemas de hongos. ¿Por qué? Porque está en contacto con la tierra y con muchos animales, generalmente perritos y gatitos. Por eso es que es bastante común. Y donde también es común, antes de ir ahí, encontramos esto, donde, sobre todo, los que les gusta ir a Tingo, les gusta ir a las piscinas donde va mucha gente, se contagian pues del pie de atleta, precisamente por eso. Entonces, los hongos más notorios son los que aparecen en el cuero cabelludo, ¿no? Entonces tenemos la tiña no inflamatoria, bien típico. Consulta a la mamá porque se le está cayendo el pelo. Ya la mamá viene diciendo: doctor, mi hijito tiene hongo. ¿Por qué? Porque le está apareciendo unas manchitas. Y tenemos 2 tipos, claramente delimitados acá. Uno donde no tienen ustedes la formación, no tienen acá cómo está. Acá está bien delimitado, acá no. Entonces tenemos la tiña microspórica, donde hay cabellos secos, ¿no? Placas pseudoalopécicas, es decir, que tratando el cuadro va a desaparecer después esta zona de alopecia y va a crecer el pelo normalmente. Todos los pelos están afectados. A diferencia de la tiña tricofítica, donde hay varias placas, ¿no? Tenemos que decir acá, ¿no? Pelos de pequeño tamaño, unos grandes, otros más o menos más chiquititos, y que nos da esa impresión, el famoso signo del escopetazo. Entonces, fácil hacer el diagnóstico, ¿no? Pudiera ser que de repente en el momento que ustedes estén haciendo su serum, sea microspórica o tricofítica. Bueno, el tratamiento va a ser similar, ¿ya? Pero lo importante es que no se confundan. Miren ustedes, acá, mucho más notorio, ¿no? Acá encontramos, miren ustedes estos puntitos, miren las lesiones, ¿no? Entonces, tenemos datos para hacer el diagnóstico. Y esta tiña es típica de los niños, muy contagiosa, ¿no? Desaparecen en la pubertad. ¿Por qué? ¿Qué tiene el niño que no tiene el adolescente o a la inversa? La grasa, ¿no? Entonces la grasa va a ayudar a proteger.
Estas placas que hemos visto de pérdida de pelo se recuperan. Esa es la gran ventaja que tenemos cuando nosotros vemos y le explicamos a la mamá que no se preocupe, que con el tiempo va a recuperar el pelito, con un buen tratamiento. Pero en algunos casos nos llegan los pacientes así. La tiña que nosotros notábamos se ha inflamado. De ahí viene el nombre tiña inflamatoria, que es el querión de sexo. Entonces viene con una hinchazón del niño, ¿no? Y lo curioso, lo que asusta más, ¿no?, es que uno apriete esta lesión y comienza a salir por varios huequitos la pus, ¿no? Que nos da un signo que se llama el signo de la espumadera, ¿no? Típico de estas lesiones, de otras lesiones más, pero es el famoso signo de la espumadera. Ahora, esta reacción inmunológica que da una secreción purulenta, ¿no?, sí daña el folículo piloso, destruye la raíz y por lo tanto va a dejar una zona de alopecia definitiva, ¿no? Entonces, eso hay que tener. ¿Cómo se trata? Hay que darle corticoides, no le ponemos antibióticos, ojo. Al ser antiinflamatoria, se le da corticoides, ¿no?, y además un tratamiento antimicótico, ¿no? Y vamos a tener resultados en regresión de la lesión, pero no en la recuperación del pelo, ¿ya? Entonces, no se olviden signo de la espumadera. ¿Qué otras patologías pueden dar signo de la espumadera? Tuberculosis cutis, anthrax y linfogranuloma venérea, ¿no? Son las típicas. Otro hongo, y noten ustedes la gran diferencia cuando miren, por ejemplo, la tiña de la pilampiña. Miren, la tiña corporis. Una lesión numular, como una moneda, caracterizada por un bordecito eritematoso microvesicular y un centro más hipopigmentado. Esa es la lesión de hongo. Que nosotros le preguntamos, señor, ¿cómo hay de eso? Tú tienes una pequeña manchita y mire cómo le está creciendo poco a poco. Ese es el hongo. Avanza lentamente, ¿no? Es muy raro que ustedes se encuentren 4, 5, 6 lesiones de hongo. La lesión por hongo va a ser una generalmente, ¿no? Entonces va creciendo, ¿no?, va creciendo lentamente, ¿no? Entonces, pero, como les digo, lo más común que ustedes se encuentren una lesión. Es más raro, bueno, ustedes varias. Cuando encuentran varias ya hablan de alguna inmunodeficiencia, que generalmente son estados de malnutrición, ¿no?, o estar en un borderline del estado nutricional. Miren, otro caso en la tiña corporal, miren ustedes, el eritema, ¿no?, periférico y el centro más blanquecino, ¿no? Es la tiña cruris, que generalmente se lo ve en las zonas de pliegues, ¿no? Entonces, muy común, sobre todo en los adolescentes que hacen deporte. La tiña del pie, también, ¿no? Varias formas. Nos consulta la mamá, bebito de 6 meses, doctor, mi hijito tiene hongos. ¿Por qué? Porque se le está despellejando en sus deditos. Examinamos y encontramos que hay esfacelación del tejido. Eso no es hongo. Eso es por el sudor, ¿ya? Los pececitos del bebé sudan mucho y si le pones media, le pones zapatito, se crea una cámara de calor, hace sudar y se despelleja, si hablamos en términos no comunes. El hongo no. El hongo va dando una característica, una secreción, una forma de secreción, una escama. Miren ustedes que va avanzando, avanza. O sea, no vamos a hablar hongo acá, no hongo acá, sino este hongo comienza a avanzar. Entonces, el hongo se va extendiendo. Entonces, para que ustedes nunca se olviden de eso, ¿no? Por eso, cuando uno encuentra adolescentes, va a encontrar zonas muy notorias, ¿ya? Porque el hongo ha ido avanzando, ¿ya? Entonces, cuando les consulten por lesiones separadas, es muy difícil que sea el problema del pie, de tiña del pie, ¿no? La tiña de la uña, característico, ¿no? Miren ustedes, muy difícil equivocarse cuando uno ve una tiña por micos. Casos que hemos visto nosotros. Una chica de 15 años, asidua de las piscinas, tratada con clotrimazol, 15 días, no mejoraba. Miren ustedes cómo se sintió.
el escozor, el mal olor, todo eso. ¿Por qué no mejoró? Porque como cualquier patología también hay sensibilidad y potencia en los medicamentos. Entonces esta señorita se le dio miconazol y creo que también ketoconazol por vía oral. Tanto por vía oral como por vía tópica, aparte del higiene. En 15 días estaba perfecto. ¿Y por qué el tratamiento de dos formas? Porque el hongo es como una raíz que se va metiendo en la piel, ¿no? Entonces, cuando yo trato localmente, lo que estoy haciendo es tratar afuera. Eso se puede hacer en estadios iniciales. Pero cuando el hongo es muy notorio, no tiene mucho tiempo, tenemos que depositar el antimicótico en las capas basales de la piel. Y conforme se va renovando la piel, se va depositando en las diferentes capas y va abarcando todo, ¿no?, la extensión de donde ha crecido, ¿no? Por eso, cuando ustedes tengan cuadros severos, usen tratamiento mixto. Miren esta caída de este hongo, típico. Si ustedes han visto en las láminas de Petri, por ejemplo, en microbiología, bien típico. Y acá esto es lo más notorio, ¿no? Miren ustedes las capas concéntricas. ¿Cómo ha ido creciendo este hongo? El aspecto numular, típico, ¿no? Aparte del escozor. El otro tipo de hongo que ya lo hemos visto, el que da esta lesión, o un borde periférico microvesicular, eritematoso, y al centro más una zona hipofibrilar. Entonces, ¿podemos equivocar? No, pero ¿por qué entonces nos equivocamos tanto en la consulta? Y me incluyo, nos equivocamos. ¿No? Uno, porque se abrió muy rápido. Dos, porque no hacemos una buena anamnesis. Tres, porque la mamá nos miente muchas veces, ¿no? Los datos, pues seguro cuando no tiene una información adecuada se equivoca, ¿ya? Entonces siempre es bueno preguntar, insistir, ¿ya? Porque a veces, por la rapidez es fácil decir, es una alergia, porque le pica. Le pica, inmediatamente el cerebro reacciona, hidrocortisona, betametasona, y no mejora. A veces mejora discretamente, ¿por qué? Porque la hidrocortisona, la betametasona o cualquier corticoide disminuye el efecto inflamatorio que hay por la enfermedad. Entonces aparentemente ha mejorado, pero el hongo sigue, ¿no? Entonces se va volviendo una cosa crónica. Muchas veces la mamá viene, doctor, miren las manitos de mi hijito. Le veo las manos que parece como una alergia, todo cascosas, todo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Fácil de decir, ¿no? Alergia. Somos mucho de decir alergia. Pero, cuando vean ustedes este tipo de lesiones, examinen al paciente. Busquen lesiones micóticas porque estas son lesiones a distancia. Entonces, esto no requiere un tratamiento para las manos, lo que se trata es el hongo principal. Al tratar el hongo principal, esto va a reducir y va a confirmar nuestra sospecha diagnóstica. Por eso es importante, cuando les consulten con lesiones de manos, ¿no?, examinen al paciente. Un poquito hacer una comparación. Si la mamá viene, doctor, le han salido granos en la mano, ¿qué debemos examinar en esta época, doctor? Que está usted durmiéndose. ¿Qué tenemos que examinar cuando nos consulten en este momento? Viene, doctor, le han salido granitos en los deditos de la mano. Pies y boca. Y vamos a hacer buenos diagnósticos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero si yo solo le mido las manitos, es una alergia. Como está rojito, de hecho, hidrocortisona y no va a mejorar, ¿no? Más bien la mamá va a regresar el tercer día, doctor, mi hijito está con fiebre y todo eso, tiene unos granitos acá, ahora mire, tiene la garganta, tiene otros sitios, ¿no? Entonces, tenemos que saber. Si se acuerdan la clase de semiología, les hablaba del genio epidemiológico. ¿Qué es el genio epidemiológico? Ustedes cuando estén en una epidemia como la que estamos ahora, herpanginas, mano, pie, boca, cualquier niñito que viene con fiebre, no le digan pues tiene faringitis y le den amoxicilina. Miren bien, porque lo más probable va a encontrar puntitos blanquecinos en la faringe. En la faringe no sale pus como la amigdalitis. Si ustedes ven en la faringe, en el talar, puntitos blancos, lo más probable que va a reventar una herpangina o una estomatitis, ¿ya? Viral. Pus son placas de pus, placas, ¿no?, que se ven en las amígdalas, ¿no? Nosotros nunca decimos es una faringitis purulenta, ¿no?
Pero sí decimos, esta es una amigdalitis purulenta. Noten ustedes cómo tienen que usar la semiología para poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, cuando vean lesiones de mano, examinen esto, ¿no? A veces por los chiquitos o las chiquitas quieren sacarse los zapatitos, ¿no? Y ahí viene el problema. Porque también pues están en una etapa, sobre todo los adolescentes, que nadie les quiere que digan que están sucios, cochinos, y peor que tienen hongos, ¿no? Pero hay que hacer eso. Tratamiento, medidas generales, terapia local y sistémica, que les estaba explicando, medidas higiénico-sanitarias, ¿no? Controlar los animalitos, que son los que producen generalmente estos hongos en los niños, y enfermedades preexistentes. Tratamiento, tienen una variedad de medicamentos, cremas, en cualquier cantidad. El ministerio y en el seguro, clotrimazol. Honestamente, para los casos pues muy leves, ¿ya? Si no, tienen que usar ketoconazol, ¿no? Miconazol o cualquiera de los antimicóticos que ustedes conozcan. Los sistémicos, grisofulvina, itraconazol, fluconazol, terlinafina, tenemos el ketoconazol. También va a depender de lo que ustedes tengan en el hospital. Necesariamente, y eso sí les recomiendo, cuando ustedes van a trabajar, lo primero que tenemos para los ojos, y manejen la dosis, de acuerdo a lo que tengan. ¿Ya? Porque en periferia sí van a haber patología por micosis, pero mucho más severa. Es muy raro que vean una patología leve. ¿Por qué? Porque el paciente no va a ir a la primera cosa que le note a su hijito, va a esperar que se le pase, o va a utilizar medicamentos caseros hasta que comienza a notar que la cosa no está yendo bien y recién consulta. ¿Ya? Entonces tenemos variedad, ¿no? Entonces, una de las micosis más comunes, la dermatitis del pañal, ¿no? Pero doctor, ¿pero por hongos? Claro, pues, ¿qué hay en las deposiciones? Hay hongos, cándida. Entonces, los niños comienzan con un pequeño eritema, ¿no? Y que comienza a extenderse. Doctor, le estoy echando hipoglosis, mi hijo no mejora. Le estoy echando la pomada al doctor Saima y mi hijo no mejora, ¿no? Le estoy echando cualquier cosa y no mejora. Me han dicho hidrocortisona, mejora un poquito, pero sigue, doctor. ¿Por qué? Cuando ustedes ven, miren estas lesiones. Esos son hongos. Va a encontrar, son minuciosas, las lesiones circulares, ¿no? Con su borde eritematoso y haciendo más que va creciendo. ¿Por qué se produce esto? Porque está en contacto con las deposiciones fundamentalmente. La dermatitis del pañal por el amonio de la orina solo da color rojo, o sea, tú vas a encontrar que está rojito. Si solo tiene un color rojo uniforme, lo más probable, como esto, podría ser una dermatitis del pañal. Tú le echas un corticoide y mejora espectacularmente. Pero cuando encuentran lesiones ya de este tipo, ahí sospechen ustedes uno. ¿Ya? Entonces, le dan su antimicótico 3 veces al día. Si desean, si el eritema es muy marcado, le pueden dar corticoide una vez al día en la noche, por ejemplo, para disminuir el efecto inflamatorio. Ustedes van a notar que en 4 días este paciente está totalmente cambiado. Pero, y eso sí es necesario, que la mamá tiene que bañarlo diario, porque si no, la piel no se remoja, no permite que se abran los poros y que salga, ¿no?, más fácilmente el hongo que se está metiendo en todo sitio. ¿Bien? Entonces, dermatitis del pañal. Vamos a tocar un tema que probablemente se va a repetir en el seminario, que es la dermatitis atópica. ¿Por qué tan importante la dermatitis atópica? Por las consecuencias que se está viendo a futuro, ¿no? Pronóstico malo para los que son alérgicos, como van a ver, ¿no? Típico, los cachetes rojitos. Cuando yo estaba estudiando como ustedes, ¿qué me enseñaron mis docentes? Pues las chapitas, signo de buena salud, ¿no? Eso era buena salud. Graso error, grasa ignorancia, ¿no? ¿Por qué? Porque era signo de una atopía, ¿no? Pero la gente, y muchos docentes consideran que eso era signo de buena salud, que tenían sus chapitas rojas, ¿no? Miren dónde se ubica. Carita, sequedad, prurito, ¿no? Esta dermatitis atópica, ¿qué te va a producir? Alteraciones de la calidad de vida, alteraciones de trabajo, en la familia. Noten ustedes. Entonces, es un problema crónico.
O sea, no es de un día nada más, es un problema crónico y que hay que explicarle al familiar que esto no es de que le das un tratamiento y ya no lo tiene. Le viene y le va, le viene y le va, ¿no? Miren ustedes. Y acá ya estamos hasta con esfacelación fina y con un eczema. O sea, la piel se irrita. Mire, ¿cómo puede estar? Tan seca está la piel que llega a producir hasta secreción, ¿no? Por la irritación que se produce, ¿no? Entonces, el escozor es terrible, no pueden dormir, es una cosa terrible, el estilo de vida cambia. Yo tengo un paciente que trabaja en Aplao, vive en Aplao, terrible, doctor. El chiquito tiene 8 meses, la piel parece un cartón, le hemos dado jabones, crema, no mejora, y la última vez me llamó desesperada que de los hombros ya le estaba saliendo una guadija. Mañana, tarde, noche por el WhatsApp o por el teléfono. Entonces ya tenía que decir, ¿sabe qué? Llegué a tal dermatólogo porque ellos manejan otro tipo. Y eso es lo correcto. Uno debe manejar hasta cierto punto, ¿no? Porque no es nuestra especialidad, pero pasado cierto nivel de severidad deben manejarlo los dermatólogos, ¿ya? Entonces, porque los problemas son bien graves, no solo para el niño, sino para la familia. De ver esa piel, ¿no? Que no mejora, que esté irritado, todo eso, ¿no? Y que no solo es la piel, sino el problema respiratorio, el problema, ¿no? De los cólicos, etc. Otras formas de dermatitis, ¿no? Miren ustedes, pliegues, cachetitos. ¿Han visto niños como eso? Yo creo que sí, varios, ¿no? Entonces, no puede pasarse el diagnóstico sin que lo hagamos evidente. ¿Qué intervienen a esto? Alergias alimentarias, ¿no? Ayer yo estuve en emergencia, me tiré 2 colerones, un chiquito de 6 meses, la mamá le había dado atún, porque el médico le dijo que podía comer de todo, ¿no? Vomitando por todo, ¿no? Y otra de 8 meses que la mamá le había dado su caldito de pescado, porque había dicho que tiene mucho fierro, entonces vomitando también el niño. De ahí viene el exceso. Cuando ustedes indiquen una dieta, vayan a decir a un niñito, tiene que comer esto, primero examinen al niño. Y después de que examinen recién, indíquenle la dieta. No hagan como hacen nuestras amigas enfermeras. A ver, ¿cuántos años tienen? 1 año. Sacan una lista, borran 2 cosas, ya que coma todo esto. Incluso las mismas nutricionistas, ¿no? Así no se hace una dieta. Primero se examina al niño. Calor y sudor. Calor y sudor, ¿no? Entonces, baja humedad. ¿Qué humedad tiene Arequipa? Estamos clima seco. Estrés emocional. O sea, por culpa mía, muchos de ustedes están pues, con su dermatitis atópica aumentada, ¿no? Sequedad de la piel. No, a propósito del estrés emocional, miren, algunas cosas que suceden en el curso, no con ustedes, sino con varias ocasiones, no es que el docente sea malo. Entiéndalo eso, no es que no sea abusivo. Si ustedes tuvieran los docentes que yo he tenido cuando yo estudiaba, que nos trataban, pero de la peor manera, esos eran unos abusivos, ¿no? Nosotros tratamos de ser exigentes y que tengan 2 cosas que no debe perder el médico, que es la puntualidad y la responsabilidad. ¿Me equivoqué, alguna vez tengo que aprender y no volverlo a hacer. Pero si ustedes no aprenden a ser responsables a esta edad y comportarse de esa manera, jamás lo van a hacer cuando sean médicos. Por eso ven ustedes muchos docentes y pueden hacer la comparación, ¿no? Simplemente con la clase de hoy día, ¿a qué hora llegaba el docente? Y con otros docentes, ¿a qué hora llega? No solo de pediatría, de otros cursos. Y eso es algo que tienen que cambiar ustedes, ¿no? Entonces, si se les exige, por lo menos en mi curso, por lo menos conmigo, no es para desencadenar su estrés emocional, es para que ustedes corrijan su forma de vida, ¿ya? Pero lamentablemente, pues, si tienen todo esto, pues, les estoy haciendo un daño mayor. Agentes irritantes. ¿Qué es lo primero que hace cuando un bebito nace? Me pasó a mí. Nació mi hijito, lo primerito fui a la farmacia, biberón, chupón, talco, aceite. Cuando lo llevé de un colega, bota el chupón, bota esto, escondiéndolo. ¿Por qué? Porque imitamos lo que escuchamos, lo que nos dicen, sin preguntar ni siquiera al médico. Primero vamos a volver al médico. Y una cosa muy importante que se nos va cuando manejamos los problemas alérgicos: herencia genética. Si mi papá es alérgico, mi mamá es alérgica, yo tengo que ser alérgico.
Y no debo estar perdiendo el tiempo a buscar a qué soy alérgico, porque es genético. Y lo que es genético no se lo va a cambiar nadie. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer, y esa es nuestra labor, es identificar los riesgos de atopías para hacer medidas de prevención y de promoción, ¿no? Entonces, si yo tengo un niño que el papá es alérgico, la mamá es alérgica, y lo veo el primer día, está con el dermografismo blanco, dermografismo rojo, le tengo que decir, señora, pues no, trate de no darle leche maternizada, señora, no le va a dar pescado chancho hasta tal edad, ¿no? O sea, tengo que limitar, ¿no? Porque si no, haga lo que quiera, y cuando ya esté el problema, ya está sensibilizado, el manejo es mucho más difícil. Esta dermatitis, la famosa costra de leche, antes decían, no, es una cosa que se le va a caer, no compres un cepillito de dientes y le peina con eso, se le caía. Se nos pasaba el diagnóstico, dermatitis seborreica, recién nacido, ¿no? Muchos de ustedes están, parece, con dermatitis atópica, porque los veo con unas ojeras de este tipo, ¿no? Pero es porque se están estudiando, ¿no? Pero cuando ustedes vean un niño que está ojeroso, noten este edema, ¿no? La hiperpigmentación subpalpebral es una sospecha casi 100% segura que ese niño es un niño alérgico. ¿Ya? Y si tiene el pie de Denny Morgan, que no se nota acá por el edema, ¿no? Ya tienen el diagnóstico. La carita de un paciente es la carta de presentación, su tarjeta de presentación, para que ustedes lo manejen. Miren, 45%, que es casi la mitad, los primeros 6 meses de vida. Entonces, ¿por qué llegan amigos 3, 4 años? Nadie les ha dicho que son alérgicos. 85% antes de los 5 años. ¿Sí? ¿Por qué no se les hace un diagnóstico? Frecuente en familias pequeñas y zonas urbanas. ¿Dónde están viviendo la mayoría ahora? Departamentos. ¿No? Todo pequeñito, ¿no? Consecuencias. Desencadenantes. Jabón, detergentes, humo, ropa. Jabón. Eso no dice que no lo bañen. Hay que saber con qué jabón. ¿Ya? En la mañana miraba un chiquito que la mamá trae porque tiene granos en la frente. Señora, ¿le lava la cara? No, doctor, porque a mí el doctor me ha dicho que no le lave con agua ni con jabón. ¿Y con qué le está lavando? Con agua. Pues señora, por sudor le salió eso, ¿no? Detergente, humo. Entendamos no solo como humo, sino también como la contaminación que hay, ¿no? Alimentos, cuando se dan a menor edad de presentación. Controversial, ¿sí? Controversial. Yo prefiero ser más precavido. ¿Gana algo más mi paciente porque come pescado a los 8 años? Pónganse a pensar, ¿qué gano dándole de comer algunas cosas? ¿Vas a estar mejor nutrido? Piensen cuando eligen ese tipo de dieta. Y las infecciones que hacen complicaciones mucho más notorias, ¿no? Entonces, la etiología, ¿qué más? Para que ustedes tengan una idea, ¿no? Que son defectos de barrera cutánea, que es la producción de inflamación cutánea crónica. Entonces, crónica, quiere decir que va a ser constantemente, ¿no? Miren lo que es una piel atópica, donde es pérdida de agua, sequedad, ¿no? Comparado a una piel sana. Por eso, cuando hay pérdida de agua, ¿cuál es el mejor humectante? Es la crema que compramos en la farmacia que me cuesta 180 soles. El mejor humectante es el agua. Pero los colegas, pues, no lo bañen porque se va a enfermar. Peor, pues, ¿no? ¿Y qué nos da la dermatitis atópica? El prurito, la reactividad cutánea, ¿no? El dermografismo blanco, el dermografismo rojo, ¿no? Estas pápulas eritematosas escamativas y la liquenificación. En algunos casos encontramos zonas resecas totalmente, ¿no? La piel de un bebito debe ser una piel como un vidrio, suavecita. Si yo encuentro una piel áspera, correcto, ahí ya tengo un problema. La sequedad que me lleva, el escozor, inflamación, riesgo de infección. ¿Han visto el lipédico? Una de las causas, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso, ¿no? Me pica, me rasgo. Y no solo es el picor, el escozor, sino que también no puedo dormir bien, me molesta, el niño se está moviendo, ¿no? Entonces, es una cosa terrible. ¿Dónde se ubica? Bebés y lactantes, ¿no? Miren la carita, mejillas, abdomen, ¿no? Después en los pliegues, fundamentalmente pliegues, carita y cuello, ¿no? Noten ustedes dónde podemos nosotros ubicar, ¿no? Mucho más fácil. ¿Ya? Laboratorio, ¿de qué nos sirve? El hemograma,
Siempre les pregunto cuando hacemos las prácticas, ¿para qué le pides el hemograma? Para ver si tiene infección. No, pues es lo mínimo. El hemograma le sirve para muchas cosas, no es para ver infección. ¿Ya? Entonces, eosinofilia. La eosinofilia no es sinónimo de parásitos. La eosinofilia periférica es sinónimo de que puede haber una alergia. Para eso también viene la IgE. Entonces, son exámenes obligatorios. Casitos. Miren ustedes. Entonces, tratamiento, no tendrá pliegue de mi órgano. Bien, doctor. ¿No? Esto ya se ha repetido, esta patita. ¿No? Intervienen muchas citoquinas. No hay intención de decirle, pues tienen que saber todas las citoquinas. Pero, por conocimiento, por lo menos la que produce el escozor. Entonces, ¿por qué? Porque de repente en algún examen les van a preguntar, ¿no? ¿Qué citoquina produce eso? Sobre todo cuando van a dar el virus, ¿no? O en algún examen de grado. Entonces, y muchas veces preguntan eso y uno se dice, sí, se mira hasta el jurado, ¿de dónde salió esa pregunta? No sé si ustedes sepan la respuesta, ¿no? Un niño tenía fiebre la semana pasada, el domingo, 3 días de fiebre. ¿Qué interleuquina le puedo pedir para saber si ha tenido fiebre? Ahora. ¿Ah? No sé. Esa fue la pregunta que hizo un jurado. Todo el mundo se miró. ¿Qué cosa será? No, entonces. Pero no es la 1. No. Bueno, ahora mira, la comorbilidad de una dermatitis atópica, y ahí está la importancia de poder identificar los problemas de piel, ¿no? Asma, rinitis, conjuntivitis, ¿no? Esofagitis, alergia alimentaria, infecciones, ¿no? Problemas neuropsiquiátricos, cardiovasculares, sobrepeso, cáncer. A mis grupos que han hecho práctica conmigo, realmente cuando les digo, no, estudiaron el problema de piel, después examinen oído, ojos, nariz, garganta, pulmones. Ahí está todo. No les exigimos por nada, no les explicamos por pasar tiempo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Entonces, tienen que entender que todos estos problemas afectan también el sistema nervioso central, y de ahí viene el peligro, porque con el tiempo pueden producir alteraciones en la persona, ¿no? La dermatitis atópica localizada en cara, cuello y extremidades, muy común, ¿no? La presencia de los pliegues, examinen siempre. Generalmente nos hemos acostumbrado, y ustedes se acostumbran porque lo ven, examinar solo hasta el abdomen. Nos olvidamos el resto. Traten de examinar cuando tengan tiempo todo. Y se van a encontrar sorpresas, ¿no? Algo muy importante, lo que dice ahí. No está nada dicho sobre el tratamiento. No hay de que yo manejo esto mejor que otro, que a mí me... Todavía no está nada establecido. ¿Por qué? Porque están apareciendo nuevos avances en el manejo de este problema de la atopía, ¿no? Lo principal para nosotros, ustedes y yo, hidratación. Corticoides. Hasta ahí. El resto tienen que saberlo, pero no lo van a manejar ustedes, pero tienen que saberlo, porque probablemente en algunos casos prácticos en el niño les pregunten, ¿ya? Entonces, pero para el manejo de ustedes, hidratación y corticoides. Entonces, ¿debe bañarse el niño? Sí debe bañarse, de preferencia diaria. Segundo, ¿debe usar jabones? Sí, debe usar jabones, pero un jabón adecuado a cada paciente. ¿Ya? No debe usar jabones irritantes, con color y con olor. El jabón comercial más humectante, el jabón doble, 40% más. No mejora con eso, me voy al jabón de avena, al jabón de glicerina, y ver cómo responde, porque a algunos el jabón de glicerina les hace mal, a otros les hace bien. Hay que ver cómo responde. No mejora con eso, no le comienza a recetar pues crema de aceites, todo eso. Mándenlo a otro especialista para tratar de manejarlo.
porque no se trata de hacerlos gastar en cremas que cuestan 150 soles, ¿no? A gente pobre, para que pueda diga no ha mejorado, ¿no? Nosotros manejamos esto, ¿ya? Debemos manejar esto. No podemos, lo mandamos al programa, ¿no? Es como un paciente asmático. ¿Deben manejar ustedes paciente asmático? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Sí, porque es una ridiculez que se esté mandando al neumólogo asmas leves y asmas moderados. Manden al neumólogo el asma severo, fibrosis quística, neumoconiosis, ¿no? Porque si no van a ser los médicos derivadores, a todo el mundo lo derivan, ¿no? Y solitos se van a desprestigiar ustedes, ¿no? ¿La presión arterial debe manejar el cardiólogo? No, es el médico general como ustedes. Lo que resulta, el médico general al cardiólogo. Mejor el cardiólogo porque tiene sus pacientes, pero la gente, no, el doctor no maneja esto, tiene que ver con el cardiólogo, ¿no? Eso pasa en nuestra sociedad, ¿no? Si ustedes no están acá, sus compañeras alemanas, no sé qué ha pasado con sus compañeras. ¿Están presas? Ya. Si ustedes preguntan allá, vemos tener también chicas que vienen de Bélgica, Francia, y me decían, no, en Europa es diferente, ¿no? El médico familiar, de familia o el médico general maneja todo eso, ¿no? Y solo van a los especialistas la patología más rara. Acá es a la inversa. Pero por culpa de quién? No es del Estado, es por culpa de nosotros mismos, ¿no? Lo mismo, ¿no? Miren ustedes, hay etapas, ¿no? Para llegar a esto, ¿no? Uso de corticoides, potencia baja, potencia moderada, para los leves a moderados. Pero cuando vean que el cuadro recidiva, todo derívenlo. Pero si la obligación no es manejar el problema de piel, nuestra obligación es identificar todas las comorbilidades. ¿Cuáles son las comorbilidades más comunes en el niño? La rinitis, la hipertrofia de adenoides, el asma, ¿no? Esas tres cosas. Lo que les decía, ¿no? Alimentación controversial, diagnóstico diferencial, tenemos dermatitis seborreica y varias cositas, ¿no? Raros para que ustedes puedan ver. ¿Qué es esto? Una dermatitis seborreica, ¿no? De uno de los pacientitos. Igualito. Tratamiento corticoide locales, mejoró. A pesar que parecería una infección. La marcha tópica, la marcha alérgica, nos enseñaba antes. Desde hace un año les estoy enseñando. ¿Cómo va a evolucionar el problema alérgico en el tiempo? ¿Ya? Digestivo, no tiene. ¿De qué sufren los bebitos? Muchos. Gases. Cuando tengan un niño con mucho gas, no digan, pues, es porque como me enseñaron a mí, es que el primer bebito, es hombrecito, sí, sí, pues los varones presentan eso, los papás son nerviosos, todos. Bueno, pues así era la medicina, pues, ¿no? ¿Ustedes conocen por qué falleció nuestro héroe civil de la aviación? ¿Quién fue? ¿Quién? Ya. No, ese es el militar. El civil, cruzando los Alpes, Jorge Chávez. Él murió y si le hubieran dado líquidos, si le hubieran transfundido sangre, solo dándole líquidos se hubiera salvado. Sino que el manejo en ese tiempo, cuando uno era accidentado, era no darle nada, ni de líquidos ni nada. Se murió por eso. Entonces la medicina cambia. Entonces los cólicos no es porque papá es nervioso, la mamá es nerviosa, porque es varoncito, ¿no? Es porque hay una intolerancia parcial a la lactosa que produce que no se digiera la lactosa y el niño comienza a sufrir. ¿Y por qué hay intolerancia parcial a la lactosa? Porque el niño es un niño atópico, un niño alérgico. Entonces, asociar, doctor, mi gente tiene mucho cólico, busquen signos de atopía, signos de alergia. ¿Cómo la manejamos? ¿No? Le damos lisolac. ¿Qué es el lisolac? Lisoliva, lisociba. Es decir, enzimas para digerir, ¿no? Los problemas en piel, notorios, miren ustedes, desde que nacen. O sea, desde que nacen ya nos damos cuenta. Los problemas respiratorios, aquí miren cómo van apareciendo. ¿Qué es lo primero que aparece en el niño? Doctor, mi hijito está con gripe desde que le dieron de alta del hospital. Me lo han dado así del hospital. ¿Cuántos meses tiene su bebito? 2 meses. ¿Ustedes creen que está resfriado 2 meses? Esa es una alergia, ¿ya? Entonces, miren ustedes. La dermatitis o erisema atópica es lo primero que comienza a aparecer. Y después aparece el asma y la rinitis alérgica. La presentación, miren ustedes, ¿no?
Generalmente el asma, los soft, como lo están viendo acá, nos va a dar entre el año y los 5 años a 6. La más prevalente. La rinitis viene después, por eso que veo a muchos de ustedes cuando hacen prácticas con alergia, sobre todo en esta época, ¿no? Yo mismo lo he pasado, por eso los entiendo, ¿no? Entonces, las alergias alimentarias, los primeros años de vida, importantísimo. Muy común en los niños, muy común en los niños. Lesiones maculopapulares por el foso de vesícula, la seroфábula de Tomaselli, ¿no? Prurigo infantil. ¿Sí? El prurigo infantil aparece en las piernas, aparece en los antebrazos, pero generalmente en la parte inferior del abdomen y dorso, ¿no? Confundido por picaduras de insectos. Le preguntan a la mamá, señor chiquito, ¿está sin ropa en el parque? No, doctor, ¿y cómo le ha picado la barriguita? No sé, doctor. Ella no sabrá, pero yo sí sé, eso no son picaduras, son lesiones del prurigo, mucho escozor, mucha irritación. ¿Y cómo se rascan? Porque hay unas vesículas que pueden reventar y salir una guadija, a veces les ponen antibióticos. ¿Cómo se trata el prurigo? Cuando es localizado muy escaso, una crema de corticoides, disminuye la inflamación en el escozor, 2-3 días desapareció el problema. Cuando es muy extendido, es decir, piernas, brazos, abdomen, dorso, ¿no? Ahí le puedo asociar un corticoide o un antihistamínico por vía oral, ¿no? Porque no le voy a echar una crema todo el cuerpo, ¿no? Pero muy común en los niños, también con un diagnóstico inadecuado también, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos minuciosos. Seropápula de Tomaselli, ¿no? Escabiosis, la sarna. La sarna se puede confundir con muchos problemas, alergias, ¿no? Alergias, pero tenemos que fijarnos a veces en unas cosas mínimas, ¿no? Los túneles que crea el parásito cuando comienza a desplazarse, porque el ácaro labra unos túneles en la piel, que es lo que produce el escozor. ¿Y cuándo labra eso? ¿En qué momento del día? En la noche. Entonces, uno por las preguntas que le hace el familiar, ya se orienta un problema de salud, le pica en la noche. La alergia normalmente de otro tipo pica todo el día, ¿no? Que la alergia no me deje dormir es muy diferente, pero pica todo el día. Pero esa alergia que solo molesta en la noche, ojo, lo más probable que sea una sarna, ¿no? Entonces, miren acá, los surcos que pasa, ¿no? Pero si uno lo ve así nomás apurado, alergia, le echa corticoide, va a mejorar el escozor, va a regresar a los 10 días que sigue igualito, ¿no? Entonces, listo. Por fin, ¿qué tratamiento le darían a esto? ¿O qué preguntas harían? Ya, lo primerito que deberíamos preguntar, si la madre, señora, ¿desde cuándo tiene esto? Doctor, ayer lo llevé al parque y le ha picado un mosquito y mire cómo está. Rapidez. La rapidez te orienta a un problema de ¿qué? ¿Estafilococo o alergia? ¿Qué más deberíamos preguntar? Sí, duele. La tratada. Dolor. ¿Le duele? Hijito, ¿te duele? Está pura risa el chiquito. Se deja hasta mover la cabeza. Miren cómo se ha desplazado. No le duele. El estafilococo, miren, tremenda zona inflamatoria debería ser muy doloroso, no podemos ni mover. ¿Qué más? Como dijo acá uno de sus compañeros, la tetra de Celso. Si fuera una celulitis estaría rojo, caliente. Acá, escrito aumento de la temperatura. ¿No? Blandito. No está muy rojo. ¿Cómo lo trataron? ¿Cuál sería su diagnóstico? ¿Celulitis o alergia? Alergia. Es una alergia. Entonces, yo me acuerdo mucho de este casito porque no fue mi paciente, sino mi colega nos consultó, ¿no? Bueno, uno te hace ganar un poquito de prestigio, ¿no? Me llamó, me dijo, ¿qué te parece, Javier, este caso? A ver, le dije, bueno, la cabecita, le apreté todo, desde cuando, doctor, ayer me llevó al parque, mire cómo amaneció. Ya, hijito, ¿te duele? No me está doliendo. Le dije, es una alergia, ¿no? Entonces, por la extensión que pudiera ser un síndrome de compartimental del cuello, mejor que se hospitalice. Ya me dijo mi colega, pero le puso penicilina jesúdica. Entonces nosotros lo vimos a los 2 días.
Miren cómo está. ¿Una infección de tal magnitud mejora en 2 días? No, y esa es otra cosa que se tiene que notar. Lo que mejora de un día para el otro no es bacteriano, es alergia. Entonces, si yo veo con la cara hinchada así y me das penicilina y corticoide y mejora para el día siguiente, no es por la penicilina, es por el corticoide. ¿Qué he tenido de problema? Una alergia. Ya. Entonces, miren cómo se presentan los casos. Son para... Una cosa es mirarlo acá, otra cosa es mirarlo acá. Ahora, doctor, pero yo lo vi, pensé que era una celulitis. Correcto. Nadie se puede equivocar. Pero tengan en cuenta que es la evolución lo que te va a demostrar que no es una infección. ¿Ya? Entonces, si yo lo hospitalizo solo con penicilina que es sódica, este paciente va a mejorar, porque el proceso alérgico comienza a disminuir por sí solo, ¿no? Asociado, entre comillas, a la penicilina. Entonces uno puede decir, doctora, mejora por la penicilina. No, no es por eso. Mejora porque el fenómeno inflamatorio llega a un acné y después comienza a disminuir, ¿no? Entonces, siempre preguntar dolor, rapidez, calor, no simplemente mirar y decir es una celulitis. Entonces, cualquiera de las dos opciones que hayan tomado, una alergia con una celulitis, como diagnóstico de ingreso, correctas, ¿ya? Entonces, si le pusieron penicilina y tenían dudas que era una alergia por la picadura, le pusieron penicilina y la examinación, correcto. Pero en el manejo del paciente, ahí ya no puede haber disculpa. Nosotros le dimos de alta como una dermatitis alérgica, no como una celulitis, ¿ya? Porque tienes que hacer pues una unidad clínica cuando examinas al paciente. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Les ha quedado todo claro? Una enfermedad en general, ¿cuántos días la trata usted? Una semana. 5 días en promedio, doctora. ¿Ya? Sí, en promedio. Mire, no sé si la delegada les ha dicho que mañana no voy